Cuando llegué a la casa que mi tío me había dejado, el silencio del campo parecía demasiado denso, como si guardara un secreto que respiraba bajo la tierra. El abogado me había avisado que la propiedad era antigua, que llevaba décadas sin ser habitada, pero que mi tío, en sus últimas semanas, había insistido con una claridad inquietante en que debía ser para mí. No entendí por qué. No teníamos una relación cercana. A veces aparecía en Navidades con un regalo que parecía comprado de apuro. Otras, simplemente desaparecía durante años. Pero ahí estaba yo, con las llaves en la mano, temblando antes de cruzar la puerta. Antes de entrar, mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido, sin nombre, sin foto. No bajes al sótano, no esta noche. Pensé que era una broma. Aún así, el mensaje me dejó la garganta seca. ¿Quién sabía que estaría aquí? ¿Y por qué mencionar el sótano? Entré igual. El olor a madera vieja me recibió como si fuera un muro. El aire estaba frío, inmóvil. Cada paso levantaba polvo, como si despertara algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas y la luz que se filtraba tenía un tono amarillento, como si la casa misma quisiera ocultarme algo. Me quedé quieto frente al pasillo principal. Sentí algo parecido a un zumbido bajo mis pies. No era sonido, era vibración. Muy leve, pero real, como si algo se moviera en lo profundo de la tierra. Recordé el mensaje: no bajes al sótano. No sabía ni siquiera dónde estaba. Avancé despacio, pasando la cocina, luego una sala con muebles cubiertos por sábanas que parecían fantasmas inclinados hacia mí. Una puerta al fondo, más baja que las demás, me llamó la atención. Tenía una cerradura vieja, oxidada, con marcas alrededor, como si alguien hubiera intentado abrirla muchas veces antes. Me acerqué con cuidado y justo cuando puse la mano sobre la perilla, escuché un golpe seco del otro lado. No fuerte, no violento, pero lo suficientemente claro como para congelarme. Retrocedí de inmediato. Pensé en irme, en volver al auto, en dejar esta herencia tirada y no volver jamás. Pero había algo en mí o tal vez en la casa que me empujó a seguir. Me fui al dormitorio principal, donde los muebles aún tenían la forma de la vida de mi tío. Una lámpara torcida, libros apilados sin orden, ropa que parecía haber sido dejada por alguien que planeaba volver. Mi teléfono vibró de nuevo. No abras nada que tenga su nombre. Ya no podía fingir que era coincidencia. Intenté responder, pero el número había desaparecido del registro, como si nunca hubiera existido. Me senté en la cama, respirando hondo. El colchón crujió como si alguien más se hubiera movido conmigo. Me quedé inmóvil, escuchando. La casa tenía sonidos propios. El viento contra las vigas, la madera expandiéndose, el campo respirando afuera. Pero había algo más lento, más rítmico, como pasos. Bajo el piso, me levanté bruscamente. Esta vez no fue la casa, era mi propia curiosidad que me empujó hacia el pasillo, hacia esa puerta baja. La observé de nuevo, esta vez con atención. Tenía algo grabado. Hundí los dedos en la madera hasta sentirlo. Era un nombre, el nombre de mi tío, pero no estaba grabado desde afuera. La dirección de la presión, el relieve. Todo indicaba que había sido grabado desde adentro del sótano, como si él hubiera querido dejar su marca o pedir ayuda. Me alejé de golpe, tropezando contra el muro. ¿Qué hacías ahí abajo, tío? La casa respondió con un crujido, un sonido largo, profundo, como si algo se desplazara en el núcleo mismo del sótano, rozando las paredes. De repente, el suelo bajo mis pies vibró otra vez, esta vez más fuerte.
Di un paso atrás, luego otro. Luego la vibración paró, como si aquello me hubiera escuchado. Intenté no pensar en eso. Me forcé a seguir explorando la casa, aunque cada habitación parecía más fría que la anterior. Encontré una caja con fotos viejas. Mi tío joven, sonriente, con amigos que no reconocía. Pero en varias fotos había una silueta al fondo, borrosa, demasiado parecida para ser casualidad. Era la figura de una persona parada detrás, siempre parcialmente oculta, siempre mirando la cámara. Me dolió el pecho. Sentí un escalofrío subirme por la espalda, lento, como una mano invisible apoyándose detrás de mi cuello. Mi tío nunca había mencionado hijos, parejas ni amigos cercanos. Todo en él era silencio. Y de alguna manera, ese silencio parecía vivir ahora en la casa entera. Me asomé por la ventana. El campo estaba quieto, demasiado quieto. Ni viento, ni pájaros, ni insectos. Como si el mundo entero supiera algo que yo aún no. Volvió a vibrar mi teléfono, pero esta vez no fue un mensaje, fue una llamada. Número desconocido. Dudé en atender, pero la curiosidad me ganó. ¿Hola? Solo escuché respiración, muy suave, muy lenta. Respiración humana. ¿Quién es? Nada. Solo ese sonido húmedo, tenue, como si alguien estuviera pegado al micrófono. Y luego, justo antes de que colgara, una voz susurró. No estás solo ahí abajo. Corté, de inmediato, y corrí al baño para mojarme la cara. El agua fría no ayudó. Cuando levanté la vista, en el espejo, detrás de mi hombro, juraría que vi una sombra cruzar el pasillo. Me giré de golpe. No había nada, pero el aire había cambiado. Estaba más denso, más pesado. Volví a acercarme a la puerta del sótano. Esta vez no escuché golpes. Escuché respiración. No como la de la llamada. Era un sonido débil, casi imperceptible, como si alguien respirara desde muy lejos, desde lo profundo de un túnel. Me incliné para acercar el oído y un escalofrío me recorrió las piernas. Algo se movió abajo, algo real, algo grande, algo que sabía que yo estaba ahí. Retrocedí, pero esta vez no me fui, no pude, porque vi algo, un sobre, metido debajo de la puerta. Lo jalé lentamente. Dentro había una sola hoja arrugada. La letra de mi tío, temblorosa, desesperada, decía: si lees esto, ya es tarde. No abras, no despiertes lo que encerré. Me quedé sin aire, porque en la misma hoja, al final había un detalle imposible. La fecha en que fue escrita era 3 días después de su muerte. Dejé caer el papel. El piso volvió a vibrar. Esta vez no fue suave. Fue como un golpe. Luego otro, luego un tercero, más fuerte, como si algo enorme diera puñetazos desde adentro contra la pared del sótano. Sentí el terror meterse debajo de mis uñas. Salí corriendo al pasillo, pero antes de llegar a la puerta principal, escuché un sonido tan claro, tan humano, tan imposible, que me detuvo. Un susurro desde el sótano diciendo mi nombre. Mi nombre, el silencio posterior, fue peor que el sonido. Volví a girar. Mis pasos me llevaron de nuevo, como si no fueran míos, hacia esa puerta baja. La madera temblaba. La cerradura vibraba como si algo la estuviera empujando desde el otro lado. Pegué la mano. Estaba fría, muy fría. Sentí algo extraño. La puerta respiraba, como el pecho de una persona atorada entre dos mundos. Me quedé quieto, hasta que escuché otro sonido, esta vez del lado del pasillo contrario. Un golpeteo suave,
como uñas arrastrándose por las paredes. El sonido seguía, lento, rozando la pintura, avanzando hacia mí. Me giré. El pasillo estaba vacío, pero de pronto el golpeteo empezó a repetirse del otro lado. Luego atrás. Luego arriba, toda la casa sonaba como si estuviera despierta y caminando. Entonces la casa se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que pude escuchar mis propios latidos, demasiado rápidos para un cuerpo que intentaba no desmayarse. Volví al centro del pasillo sin saber qué esperar y ahí lo vi, en la pared justo sobre la puerta del sótano. Mi nombre, grabado con la misma presión, con la misma profundidad, con la misma dirección. Desde adentro no respiré, no pensé, no existí durante un segundo. Ese segundo se sintió eterno. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. No abras. Te necesita contigo. Y luego otro. Corre. No supe cuál obedecer. Elegí el miedo. Elegí correr. Pero antes de llegar a la puerta principal, la luz se fue. La casa quedó completamente oscura. Escuché pasos en el sótano. No uno, varios. Caminando hacia la escalera. Y entonces el sonido más horrible de todos, la cerradura girando sola. Corrí hacia la salida con el corazón rompiéndome contra el pecho, pero cuando agarré la manija, alguien del otro lado la estaba sosteniendo. Me quedé inmóvil, sosteniendo la manija con la misma fuerza con la que uno se aferra a la vida cuando siente que algo intenta arrebatársela. La mano al otro lado no tiraba, no empujaba, solo sostenía, como si estuviera ahí desde hacía horas, esperando el momento exacto en que yo intentara escapar. Sentí la textura del metal helado, la vibración sutil de unos dedos que no podía ver. Mi cuerpo entero se tensó. Podía jurar que esa mano respiraba. Apreté los dientes, tiré hacia mí con todas mis fuerzas, pero la puerta ni se movió. No estaba cerrada con llave, estaba retenida por alguien, por algo. Solté la manija y retrocedí tambaleando, chocando con la pared. En cuanto dejé de tocarla, la puerta emitió un susurro, un crujido casi imperceptible, como si lo que estuviera del otro lado también hubiese dado un paso atrás. El aire alrededor se volvió más frío, mucho más. Mis pulmones quemaban. Sentí el impulso idiota de hablar, de decir algo, de llenar el silencio con una palabra cualquiera, pero la lengua no me respondió. En vez de eso, escuché algo que me paralizó. Un leve golpeteo detrás de la puerta principal. Tac, tac, tac. 3 golpes suaves, como nudillos impacientes. Y luego una voz, tan baja que parecía un pensamiento más que un sonido. Déjame entrar. Mi estómago se contrajo. Esa voz no era la de mi tío. No era la de un intruso. Era otra cosa. Algo que imitaba lo humano, como quien imita un acento sin entender el idioma. Un eco mal aprendido. Y lo más aterrador, sonaba como si ya hubiera dicho esa frase otras veces, como si esperara que yo la reconociera. Me quedé clavado. La casa entera parecía contener el aliento. El teléfono vibró en mi bolsillo. Saqué la pantalla con manos temblorosas. Un mensaje nuevo, mismo número desconocido. No abras. Él no está afuera. Está abajo, abajo. El sótano. Tragué saliva, pero la garganta estaba tan seca que sonó como papel arrugándose. Giré lentamente hacia la puerta baja. Esta vez, la madera ya no vibraba. Estaba quieta, demasiado quieta, como un animal agazapado. Pero el aire que salía por la rendija inferior seguía frío. Frío como cuando abrí el congelador la última vez. Solo que este frío tenía
olor, un olor a tierra húmeda, a metal envejecido y algo más. Algo parecido al aliento de alguien que lleva demasiado tiempo sin ver la luz. Me forcé a caminar hacia atrás, sin perder de vista la puerta del sótano. Cada paso hacía crujir la madera bajo mis pies, y cada crujido parecía una advertencia. Cuando llegué al comedor, algo llamó mi atención. En la mesa había un cuaderno. No lo había visto antes. Estaba abierto en la primera página, como esperándome. El cuaderno era viejo, de tapa dura, con manchas de humedad en las esquinas. En la primera hoja había una frase escrita con la letra de mi tío. Si estás leyendo esto, significa que escuchaste los pasos. Mis rodillas casi se doblan. Seguí leyendo, aunque cada palabra me hacía sentir como si una mano invisible me hundiera más en la silla. Lo encerré. No tuve elección. Nadie debe hablarle. Nadie debe mirarlo. Nadie debe abrir la puerta aunque llore, aunque grite, aunque imite tu voz. Porque lo hará. Lo hará hasta que creas que soy yo. Mis pulmones olvidaron cómo respirar. Lo que fuera eso, podía hablar, podía imitar, podía pensar. Pasé la página. La siguiente hoja estaba más temblorosa, como si mi tío hubiera escrito rápido, o con miedo, o ambas. No tiene forma fija, no tiene rostro propio. Usa el tuyo, usa el mío, usa el de cualquiera que haya tocado esta casa. Y si alguna vez llega a salir, buscará a la sangre más cercana. Por eso, la casa es tuya ahora, porque tú eres la última. El último de la familia, el último eslabón. Me ardieron los ojos. No sabía si por terror o por rabia. Di vuelta a la página. La siguiente estaba arrancada. Y justo debajo de donde debería estar esa hoja faltante, había otra frase, escrita con tinta más nueva, más oscura, más reciente. No escuches lo que diga hoy. No está hablando conmigo, está hablando contigo. Un golpe sacudió la puerta del sótano. Un solo golpe, fuerte, violento, como si algo hubiera lanzado su peso contra la madera. Luego otro y otro. Los marcos vibraron, el polvo cayó del techo. Yo retrocedí sin aire, con la piel helada, y entonces escuché algo que todavía hoy me desarma cuando lo recuerdo. Mi propia voz, mi voz exacta, diciendo: ábreme, está bien, no tengas miedo, soy yo. Me tapé los oídos, pero aún así la escuchaba, porque no venía de afuera, venía de abajo, de muy abajo, de un lugar donde nada humano debería existir. Corrí al living buscando algo, cualquier cosa para bloquear la puerta del sótano. Encontré una cómoda pesada. La arrastré con todas mis fuerzas, aunque mis manos parecían de goma. La empujé contra la puerta baja, justo cuando un nuevo golpe hizo temblar las bisagras. La madera crujió, pero resistió. Se hizo silencio, un silencio absoluto, inhumano, y luego un susurro. No imitaba mi voz esta vez. Era algo más grave, más profundo, más gastado. Un sonido que parecía venir desde una garganta que nunca había respirado aire. Ya viene la fecha. Me quedé sin sangre, porque esa frase coincidía con algo que había visto grabado en la pared del sótano. Una fecha futura, una fecha que aún no había llegado, una fecha que era mañana. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número. 4 palabras. 4 palabras que me helaron más que la casa entera. No sobrevivas solo. Y antes de que pudiera procesarlo, alguien llamó a la ventana. 3 golpes, suaves, pacientes, del mismo ritmo que antes. Me acerqué muy despacio, con el corazón marcando cada paso. Cuando levanté la vista, vi una silueta parada frente al vidrio, muy quieta, muy alta. No se movió, no respiró, solo me miraba, aunque no tenía ojos. Y entonces
Del sótano empezaron a escucharse pasos, muchos, como si varios pies desnudos caminaran sobre tierra húmeda, como si algo ya no estuviera solo allá abajo. Los pasos en el sótano no eran rápidos ni torpes, eran curiosos, como si algo o varias cosas caminaran sin prisa, reconociendo el espacio, explorándolo. Cada pisada era húmeda, blanda, como si la tierra allá abajo estuviera empapada, o como si las plantas de esos pies no fueran de carne. Me apoyé contra la pared más cercana, sintiendo que mis piernas ya no me sostenían. No sabía qué me aterraba más, la silueta inmóvil en la ventana o lo que se movía debajo de mí. Un golpecito suave tac sonó en el vidrio, apenas un roce. La silueta ladeó la cabeza, imitando un gesto humano, pero sin la lógica de un movimiento vivo. Era como ver a alguien que hubiera aprendido a moverse mirando sombras, no personas. Lo peor fue que, antes de que se inclinara, yo ya sabía que lo haría, como si aquello tratara de sincronizarse conmigo. Mi teléfono vibró otra vez. Ni quise mirarlo, pero la curiosidad ganó. Era un nuevo mensaje. No mires su rostro. Me helé, porque la silueta, justo en ese momento, empezó a acercar algo parecido a un rostro al vidrio. No tenía ojos, pero había un hundimiento donde deberían estar. Un hueco, un vacío, que parecía absorber la poca luz de la afuera. Me forcé a girar la cabeza hacia otro lado, respirando entrecortado, y debajo de mis pies los pasos cambiaron, se volvieron más rápidos, más coordinados, como si los seres allá abajo hubieran sentido mi miedo o mi distracción. Entonces escuché otra cosa, un rasguido muy suave en la madera que bloqueaba la puerta del sótano, como uñas largas trazando líneas lentas, como si intentaran memorizar mi presencia. A través del tac, la casa entera se había vuelto una garganta y yo era lo que se respiraba en ella. Tragué saliva. Me acerqué a la cocina sin quitarle el oído al piso. Abrí cajones en busca de algo que sirviera como arma, aunque sabía que nada ahí me salvaría. Sacar un cuchillo de mango de madera se sintió ridículo, pero lo sostuve igual, porque a veces la ilusión de defensa es lo único que mantiene a un ser humano de rodillas. La silueta golpeó otra vez la ventana, esta vez más fuerte, como si perdiera la paciencia. El vidrio vibró. El teléfono volvió a vibrar también. Miré, casi quebrado. Un nuevo mensaje. No abras, no escuches, no respondas. No estás solo en la casa. Casi solté el celular. No estaba solo. Además de lo que había afuera, además de lo que había abajo, había algo más arriba. El crujido vino del pasillo del segundo piso. Una tabla cediendo. Un peso moviéndose con lentitud. Mi respiración se cortó. Miré hacia las escaleras. El pasillo estaba oscuro, pero había algo... una sombra larga, apoyada contra la pared, que no debería estar allí. Y entonces escuché un sonido familiar, demasiado familiar, un suspiro, mi suspiro, repetido con exactitud, exagerado, como un eco que se burla. Sentí cómo mi cuerpo quería desmayarse. Aquello no imitaba solo palabras, imitaba mi forma de existir. La sombra del segundo piso se movió apenas, inclinando el cuerpo hacia adelante, asomándose un poco más sobre la escalera. Y aunque la oscuridad la ocultaba casi por completo, algo brilló en ella, algo húmedo, como piel sin terminar. Otro mensaje llegó, casi al mismo tiempo que un sonido nuevo, 3 golpes lentos, rítmicos, en la puerta principal. Miré el teléfono. La pantalla mostraba: solo uno de ellos es real. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a partirme el esternón. Uno de ellos. ¿Cuál? ¿La figura afuera? ¿Lo que estaba arriba? ¿O lo que estaba abajo? El silencio después de ese mensaje fue
insoportable. Sentí que si no hacía algo, si no rompía ese vacío, iba a perder la cordura. Avancé hacia la puerta principal, con el cuchillo en la mano y la garganta cerrada. A medida que me acercaba, escuché un sonido detrás de la puerta. No era respiración, no era movimiento, era un susurro muy suave, alguien repitiendo mi nombre, no como imitación, sino como quien lo sabe desde hace años. Me acerqué un paso más y otro, apoyé la mano en la madera. Y entonces, detrás de mí, desde el segundo piso, escuché mi voz diciendo: «No abras. Yo estoy aquí». Giré lentamente. La sombra ahora estaba al borde de la escalera, pero no bajaba, solo me observaba, y en la oscuridad algo relució de nuevo, como dientes sin forma precisa. Luego escuché el tercer sonido del sótano. No golpes, no pasos, sino risas, varias, bajas, infantiles, como si decenas de bocas pequeñas celebraran algo. Me quedé paralizado. La puerta principal detrás de mí vibró con un golpe repentino. La sombra de arriba retrocedió como si esperara, y del sótano una voz profunda, la más profunda de todas, dijo: «Es hora». Retrocedí hasta chocar con la mesa. El teléfono vibró de nuevo. Lo tomé con desesperación. El mensaje decía: «No dejes que se junten». Levanté la mirada, porque lo que fuera que se movía en cada punto de la casa estaba comenzando a acercarse hacia el mismo centro, hacia donde yo estaba. Los pasos arriba se aceleraron. La figura en la ventana golpeó con más fuerza. Las risas del sótano subieron de volumen, como si subieran por las paredes. Todo al mismo tiempo, todo hacia mí, y yo sin salida. En ese instante, la lámpara del comedor parpadeó. Una sombra cruzó frente a mí, no humana, no completa, y escuché algo que no debería haber sabido mi nombre, pero lo dijo igual, con una suavidad casi cariñosa. «Ven». El ven no sonó como una orden, sonó como un recuerdo, como si alguien que alguna vez me sostuvo de la mano me hablara desde dentro de una pesadilla compartida. Por un instante casi creí reconocer esa voz, y ese pensamiento fue más aterrador que cualquier monstruo. Me quedé completamente quieto, porque moverme significaba elegir un lado, y cada lado tenía una presencia distinta acercándose. Arriba, la sombra que imitaba mis gestos dio un paso más, y la madera crujió justo donde sabía que crujiría bajo mi peso. Afuera, la figura golpeó la ventana con tanta fuerza que sentí el marco vibrar. Abajo, las risas cesaron de golpe, reemplazadas por una respiración lenta, una sola, profunda, como si algo inmenso acabara de despertar. El teléfono vibró entre mis dedos. Otro mensaje: «Aún puedes salir, pero no por la puerta». Miré a mi alrededor, desesperado. La ventana del comedor estaba demasiado cerca de la figura que imitaba humanidad. La puerta principal estaba a un golpe de romperse. El sótano, ni pensarlo. La única opción era la ventana pequeña de la cocina, esa que daba al costado de la casa y apenas tenía bisagra. Me moví hacia allí intentando no hacer ruido, pero el cuchillo chocó contra una silla y produjo un tic metálico que rebotó por toda la casa. La reacción fue inmediata. Arriba, la sombra corrió, no caminó, corrió, desnudo, rápido, como si no tuviera articulaciones. Afuera, la figura dejó de golpear y se pegó al vidrio, estirando lo que parecían dedos interminables. Y abajo, el piso vibró. Algo empujó la puerta sellada desde adentro, con una fuerza que la madera apenas resistió. Tomé aire y salté por la pequeña ventana, rasgándome el brazo con el marco metálico. Caí en la tierra húmeda, jadeando. Ni siquiera miré hacia atrás. Solo corrí hacia los árboles. Pero al llegar al borde del bosque, escuché algo que me detuvo en seco. Mi nombre, el real. Ese que solo alguien que me conociera íntimamente
íntimamente podría pronunciar con esa exactitud. Me giré lentamente. La figura detrás de la ventana ya no estaba. La sombra del segundo piso tampoco. La puerta del sótano estaba entreabierta y en el umbral, de pie, había una silueta humana, inmóvil. Observé chovándome, sin subir, sin bajar, sin avanzar, solo ahí, perfectamente quieta. El teléfono vibró otra vez. No te acerques. Aún no salió. Mi respiración se volvió un susurro roto entre mis dientes. Aún no salió. Significaba que la cosa que estaba en el umbral no era lo que había despertado. Era solo un anuncio. Retrocedí hacia los árboles, pero había otro sonido. Un paso, no desde la casa, desde el bosque. A mi izquierda giré. A pocos metros, entre los troncos, una figura alta se erguía tan quieta que parecía un tronco más, pero no lo era, porque sus ojos, 2 puntos blanquecinos, estaban abiertos. Mi piel se heló. A mi derecha, otro crujido, otra silueta. Al mismo tiempo, detrás de mí, un susurro apenas audible. Te dije que no vinieras solo. Mi tío, esa era la voz de mi tío. Lo supe en el acto, no por el tono, sino por la culpa que sentí, una culpa infantil, una culpa antigua. No lo veía, pero estaba alrededor, en los árboles, en la tierra, en el aire. La casa parecía observarme desde todas sus ventanas, aunque no había luces encendidas. Y desde el sótano, un sonido subió por las paredes, como si algo enorme arrastrara huesos contra el cemento. Las figuras entre los árboles comenzaron a moverse. No caminaban, se deslizaban como cuerpos suspendidos por hilos invisibles. Sus extremidades parecían demasiado largas para ser humanas, o demasiado viejas. El teléfono vibró con un último mensaje. Solo saldrás vivo si sigues mi voz. Pero no había voz, solo un susurro que venía de todas partes. Intenté acercarme más al bosque, buscando una dirección clara, pero cada vez que daba un paso, los seres se acomodaban en un círculo más cerrado. No podía avanzar, no podía retroceder. Era como si hubieran estado ensayando esto por años. La figura del umbral se inclinó lentamente hacia un lado, como si su cuello se hubiera vencido. La oscuridad detrás de ella tembló. Un segundo después, la puerta del sótano se abrió de golpe y un viento húmedo salió disparado hacia mí, con olor a tierra recién removida y algo más, algo metálico, a sangre vieja. Los árboles se agitaron, las figuras avanzaron un paso sincronizado y en ese instante escuché la voz clara, directa, detrás de mí. Corre hacia donde nunca te dejé entrar. Mi tío, lo supe, no había duda. Esa frase la había dicho cuando era niño, apuntando a su viejo galpón de herramientas que siempre mantenía cerrado con llave. El galpón estaba detrás de la casa, al otro lado del terreno. Si corría hacia allí, tendría que pasar cerca de la ventana donde había visto la figura por primera vez. Pero no tenía opciones. Me impulsé hacia la derecha, arrancando a correr con todo lo que tenía. Los seres del bosque se movieron también, pero no a la misma velocidad, como si no pudieran cruzar cierta línea invisible. La casa estaba a metros, el galpón detrás, y yo, corriendo por la tierra mojada, sintiendo que el corazón iba a estallar. La figura en la ventana apareció otra vez, pero no golpeó. Solo apoyó una mano en el vidrio, una mano idéntica a la mía, con la misma cicatriz en el dedo índice. No me detuve, no quería entender, no quería saber. Llegué al galpón, la puerta estaba abierta. Por primera vez esa noche, un rayo de esperanza me cruzó el pecho. Entré y la cerré de golpe. Oscuridad total, silencio, hasta que detrás de mí, muy cerca, una voz dijo: cerraste la puerta que yo dejé abierta para ti. Me giré, temblando. No veía nada, pero sentí una presencia, un olor a ropa vieja, a herramientas oxidadas, a recuerdo húmedo. Tío, susurré. No,
respondió la voz. Yo no. Lo que queda de mí. Un objeto metálico cayó al suelo con un clank. Me agaché, temblando, y palpé hasta encontrarlo. Era una llave, una muy antigua, pesada, fría. Si quieres vivir, dijo la voz, no abras lo que ellos quieren que abras. Entonces, ¿qué abro?, pregunté, casi llorando. Lo que yo cerré. Para protegerlos, el galpón vibró. Afuera, los seres se acercaban. El sótano respiraba. Y desde la ventana, una mano idéntica a la mía rascaba el vidrio con impaciencia. La voz de mi tío se quebró. Te advertí que esta casa no era herencia. ¿Qué es entonces? Susurré, una deuda. Y cuando esa palabra cayó, todas las criaturas afuera se detuvieron. El silencio fue tan perfecto que pude escuchar mi propio pulso. ¿Cómo la pago?, pregunté. La respuesta llegó como un lamento, con la llave que llevas en la mano o con tu nombre. Y entonces comprendí la fecha grabada desde adentro, el nombre en el muro, mi parecido en el vidrio, el sótano esperando. Yo no había heredado una propiedad, había heredado un lugar en una fila y mi turno estaba llegando. Y mientras apretaba la llave contra mi pecho, entendí que tal vez no podría escapar de esta casa, pero sí podía dejar un rastro, un aviso, para cualquiera que alguna vez heredara algo que no pidió. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta noche larga. Dime en los comentarios desde dónde me escuchas y asegúrate de estar suscrito. Tu voz, aunque sea un susurro, es lo único que mantiene vivas estas historias y lo único que evita que el silencio reclame otro nombre.